El señor secretario dará cuenta de los documentos recibidos por la subcomisión. Señora Presidenta, la Secretaría no ha recibido, gracias Rodrigo, muy amable, no ha recibido documentos destinados exclusivamente a esta comisión. Sin embargo, me gustaría hacer presente que se recibió copia de la citación a pleno para el día lunes, que tiene por objeto recibir al señor Contralor General de la República. Eso es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchísimas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta en relación a la citación a plenario? Perfecto. La presente sesión, tal cual como de carácter extraordinaria, tal cual como acordamos, tiene por objeto escuchar los planteamientos de sus miembros en torno a los temas de su competencia, en particular en relación a los alcances del Estado social y democrático de derechos y derechos fundamentales que debiéramos analizar, reflexionar y contemplar en el debate de esta comisión. Y ello se encuentra en el ámbito de nuestras competencias. Quisiera, previo, recordar o tener presente normas contempladas en el reglamento. En particular, en relación al artículo 25 del reglamento, que dice relación con las facultades y atribuciones que me competen en mi calidad de presidenta de la comisión, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 y sus numerales respectivos. En general, señalarles que deberé en mi condición de presidenta dirigir los debates, conceder la palabra a los integrantes en el orden en que lo soliciten. De solicitarlos al mismo tiempo, yo determinaré el orden. Llamar al orden a quien se desvíe de la cuestión en examen. Yo espero que eso no ocurra. Y cerrar el debate cuando proceda. A efectos de esta sesión, a menos que don Mario me señalara que existe una disposición reglamentaria en sentido contrario, estimo que las intervenciones en relación al objeto de la tabla debieran ser de 15 minutos máximo y en todo caso no más de 20 minutos, a fin de que tengamos la posibilidad de un intercambio de opiniones, hacer las consultas correspondientes dentro del horario de esta sesión. Así que les agradezco, que sea de mucha riqueza lo que vamos a poner sobre la mesa y el debate, y los invito a pedir la palabra en este aspecto. Presidenta. Don Teodoro. Si son 20 minutos por persona. Son 2 horas. Quiere decir que tenemos 2 horas. Sí. ¿No será mejor reducir esto de 15 a 10 minutos y permitir que haya una ronda final donde podamos hablar más suelto en la materia? Recordar que la sesión es de 3 horas, ¿ya? Es de 15 perfecto. y 18 horas, hasta las 18 horas. Por eso hablé de, el ideal es 15 minutos, pero si estimaran, se alarga 20, son 2 horas y hay 1 hora para intercambiar opinión, reflexiones. Y si hablan 10 minutos, vamos a tener, sin duda, en el tiempo acordado, más tiempo para poder debatir. Yo hablé de máximo, no de mí. Concedo la palabra. Don concedida. Muy buenas tardes, presidenta, comisionada, comisionados, comisionada. También al equipo de asesores que se nos suman hoy. En mi intervención de ayer señalé que llegaba esta comisión esperanzado. Esperanzado porque creo que aquí vamos a abordar temas que son muy sentidos para la ciudadanía. Y porque creo que también podemos alcanzar un nuevo pacto constitucional que nos permite iniciar como país un camino distinto, un camino en el cual podamos alcanzar estabilidad democrática, esto es, que logremos a través de los temas que vamos a trabajar en esta comisión,
construir cohesión social que permita dicha estabilidad. Estabilidad que es necesaria para que nuestro país siga progresando en ámbito económico, pero no solo lo económico. Y creo que para eso tenemos herramientas, presidentas, comisionadas, comisionados. Yo creo que tenemos herramientas importantes, herramientas que se siguen de nuestra propia historia. Y una de las razones por las cuales estoy esperanzado, como decía recién, es porque creo que esta es una oportunidad que nos dio la sociedad chilena para reencontrarnos nosotros mismos con nuestra historia constitucional, reencontrarnos con el constitucionalismo democrático, republicano y social que hemos construido como sociedad en nuestros mejores momentos. Y me refiero a un constitucionalismo que es propio nuestro, que podemos encontrar sus orígenes, como lo señala José Victorino Lastarria, en la propuesta que luego algunos ejemplos de ella daré, en la propuesta constitucional de 1811, a propósito de la sesión que nosotros tenemos de pleno ante aquella representación de la primera Junta Nacional, la primera sesión del Congreso Nacional. En esa ocasión se presentó una propuesta constitucional que, si bien no vio la luz, contenía elementos muy valiosos, tan valiosos como la relevante la gran importancia, que le daba a la educación pública dicha propuesta, la cual no es menor, como luego tendré algunos minutos más para profundizar, porque es algo que estuvo presente en todas las constituciones chilenas, hasta que estuvo vigente la Constitución de 1925. Digo que este constitucionalismo republicano, democrático y social chileno entonces tiene antecedentes muy antiguos que nos unen al momento mismo de nacimiento de nuestra república. Lo vemos presente en el primer constitucionalismo chileno, en aquella época llamada de los ensayos constitucionales. Lo vemos sintetizado también en el texto de la Constitución de 1833, como también en aquel valioso aporte de aquellos que, habiendo sido derrotados en un momento también muy traumático de nuestra historia, elaboraron una propuesta de reforma, ese texto, la famosa base de la reforma del ese entonces diputado Lastarria y diputado Errázuriz, que explica las reformas más importantes que tuvo el texto de la Constitución de 1833 y que generaron un consenso entre quienes en algún momento de nuestra historia fueron enemigos tan encarnizados que llegaron hasta una guerra civil, pero que luego fueron capaces de consensuar reformas en un texto que tuvo una larga vigencia, tan importantes que luego se proyectan en la Constitución de 1925 y que estuvo vigente mientras Chile vivió bajo un régimen democrático. Creo que tenemos una importante herramienta. Esta es una oportunidad histórica para reencontrarnos con ese constitucionalismo, para reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestros mejores tiempos. Y es también una oportunidad, y es una herramienta que también tenemos para el trabajo de esta comisión, de reencontrarnos con la necesidad de construir en nuestro país una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos. Los temas que nosotros vamos a tratar, así como también los que van a tratar la comisión en la cual está la comisionada Lagos, son derechos humanos. La libertad de expresión, el derecho a participar políticamente son derechos humanos, pero de la misma manera el derecho a la huelga, a sindicalizarse, los derechos laborales, a la vivienda, a la salud, a la educación, son también derechos humanos. Y los derechos humanos son un consenso no menor, y digo no menor, porque son aquel al cual han llegado las visiones más opuestas, que no solo existen en la sociedad chilena, sino que en toda la humanidad. Y a pesar de ello, podemos decir que existe un mínimo común de consenso en la humanidad, y son esos derechos. Y creo que el derecho internacional de los derechos humanos es una de las más importantes herramientas para inspirarnos en el trabajo que debemos hacer en esta comisión. Tal como lo señaló también en la sesión previa el comisionado Rivera, también otras sociedades se han enfrentado a problemas similares a los que nosotros tenemos que abordar. Algunas la han afrontado de manera más exitosa que otras. Y sin duda, si bien, tal como también lo señaló nuestra presidenta, nuestra sociedad tiene particularidades, es decir,
La sociedad chilena seguirá siendo siempre la sociedad chilena. No seremos otra sociedad. Pero sí podemos aprender de lo que han hecho otros. Nos pueden ilustrar, iluminar. Y creo que la experiencia extranjera, teniendo esos resguardos, puede ser una herramienta muy útil para el trabajo que debe hacer esta comisión. Y si bien de lo que he señalado hasta ahora se pareciera seguir que los avances del constitucionalismo chileno importantes para las materias de esta comisión, digamos, nos retrotraen a momentos bien antiguos, creo que también es importante mencionar que han habido avances importantes en los últimos años y en distintos niveles, tanto a través de distintas reformas constitucionales que en gobiernos de distinto tipo en tiempos democráticos han ido ampliando y profundizando los derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la educación. Visiones de distinto tipo. Creo que nos permite aquellos avances recientes tener también un elemento importante desde el cual trabajar en esta comisión. Desde estos elementos, entonces, desde el constitucionalismo republicano, democrático y social que construimos en los mejores momentos de nuestra historia, desde el derecho internacional de los derechos humanos, desde la experiencia de otras sociedades ante problemas similares como los que hemos tenido, los que tenemos que abordar ahora, como los avances recientes que hemos dado en estas materias, creo que son herramientas valiosas que debemos estudiar a fondo para la tarea que nos aboca. Y de esos elementos creo que podemos desarrollar un robusto e inteligente, actualizado catálogo de derechos sociales, como salud, educación, seguridad social, derechos laborales individuales y colectivos, como la libertad sindical, o el derecho a huelga, que hoy en día no está explicitado en la Constitución, pero ya es, y es un avance reciente, algo indiscutido en la jurisprudencia de la Corte Suprema, y que creo que si ya ha llegado a tener ese nivel de asentamiento en la sociedad, bien sería un aporte de esta comisión proponer incluirlo en el texto constitucional que deba estudiar posteriormente el Consejo Constitucional. También debemos abordar derechos económicos, como la libertad de empresa, la propiedad privada, pero creo que también es importante incluir no solo los avances importantes que la sociedad chilena ha dado en estas materias, otras visiones que han sido relevantes en las discusiones recientes. Por ejemplo, permitir el fomento a la economía solidaria. También debemos abordar los derechos culturales. El derecho a la cultura, que está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que no está en el texto constitucional actualmente vigente, es algo que ha estado en nuestras discusiones, que ha estado en las propuestas constitucionales de intelectuales chilenos y de políticos chilenos. Y creo que es valioso que nosotros estudiemos aquellas discusiones y que lo tengamos en consideración en nuestro trabajo. De la misma manera, la protección y la promoción del arte, como también los derechos de los pueblos indígenas. Y por último, también tenemos que abordar los derechos ambientales. Y en esta materia es algo que reconoceré como valioso del texto actualmente vigente, que fue uno de los primeros en la historia de la humanidad en reconocer un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Si Chile en algún momento, a pesar de lo difícil que eran aquellos tiempos, fue capaz de dar ese aporte al constitucionalismo a nivel mundial, creo que estamos en buen pie para que podamos hacer aportes quizás más importantes también en esta materia, considerando que es necesario adoptar una perspectiva solidaria con las generaciones que vienen, dado que vivimos tiempos de crisis climática. En consecuencia, creo que estos elementos que debemos aquí abordar, con las herramientas que antes propuse, que consideráramos en nuestro trabajo, nos van a poder permitir construir correctamente, poner nuestra técnica al servicio de la política democrática para que estos derechos queden efectivamente plasmados en la propuesta que nosotros debamos hacer. Y ello implica, a mi juicio, quizás aquí podrán haber algunas diferencias, quizás en cuestiones más de detalle, pero en la estructura en general, como se entiende, son consagrados los derechos fundamentales en el constitucionalismo. Entenderlo como derechos subjetivos, cuyo correlato son deberes precisos por parte del Estado. Deberes, como también acciones judiciales,
que sean útiles, eficaces, para que la ciudadanía perciba en su cotidianidad que aquellos derechos que consagra un texto son algo real y no una mera proclamación. Asimismo, arreglos institucionales como habilitaciones normativas, porque muchos de los temas que nosotros debemos abordar son temas que luego la legislación democrática desarrollará y zanjará las legítimas diferencias que en toda sociedad democrática se generan. ¿Y cómo se une todo esto? Quiero ejemplificarlo en un derecho que nosotros trabajaremos en profundidad y que para mí es particularmente significativo, puesto que es uno de los rasgos, yo diría, distintivo del constitucionalismo chileno, que es el derecho a la educación. En la propuesta constitucional de 1811, en el primer Congreso Nacional, cuando nacía la República Chilena, se señaló lo siguiente: los gobiernos deben cuidar de la educación e instrucción pública como una de las primeras condiciones del pacto social. Todos los estados degeneran y perecen a proporción que se descuida la educación pública. Y no solo eso, Presidenta, comisionados, no solo eso. La propuesta constitucional de 1811 establecía educación gratuita para las mujeres, que abarcaría tanto los oficios como las artes. Y no solo eso, proponía, y aquí me escapo un poco del ejemplo que quería seguir, para que veamos que el constitucionalismo social chileno es una fuente muy rica desde la cual inspirarnos, establecía lo que me permite afirmar el antecedente más antiguo del Sistema Nacional de Salud, las juntas de sanidad, cuya finalidad era mantener o restablecer la salud y procurar por todos los medios las prevenciones de los males, principalmente endémicos, simplificar las curaciones y proporcionar medicinas fáciles, como señalaba aquel texto. Y tal como lo mencionaba antes, no solo esto se puede traducir en términos de derechos subjetivos, sino que arreglos institucionales, pues ya en esta propuesta se contemplaba una superintendencia para hacer estas tareas efectivas. Esta propuesta, si bien no vio la luz y fue rescatada y valorada por Lastarria, explica que posteriormente la Constitución de 1818 estableciera que se debía fomentar el adelanto de la educación pública como de los hospitales. La Constitución del 22 que estableció todo un capítulo dedicado a la educación pública. La Constitución del 23 que hacía lo propio, tenía un conjunto amplísimo de normas sobre la educación pública y que establecía, por ejemplo, en su artículo 257, que la instrucción pública, industrial y científica es uno de los primeros deberes del Estado. La Constitución de 1828, que de seguro varios de nosotros y nosotras aquí presentes le podremos dar un gran valor por cómo se formó y cómo siguió luego inspirando las reformas liberales y democráticas del siglo XIX, imponía establecer, cuidar y proteger las escuelas de primeras letras y la educación pública en todos sus ramos. La Constitución de 1833, dado que todo ese era el antecedente, no podía ser algo distinto. Y por lo mismo, su artículo 153 establecía que la educación pública es una atención preferente del gobierno. Y no solo eso, sino que además establecía la necesidad de que el Congreso Nacional aprobase un plan general de educación y creaba la Superintendencia de Educación Pública. Este antecedente, por cierto, es lo que luego también explica que la Constitución de 1925, en su texto original, esto es aquel que entró en vigencia en aquella época, estableciese que la educación pública es una atención preferente del Estado, además de ya positivar algo que venía de años anteriores, que la educación primaria era obligatoria. Y aquí, en este momento, nuevamente los chilenos, gracias, secretario, me quedan muy pocos minutos para terminar, aquí se une el constitucionalismo chileno con el sistema internacional de derechos humanos. Hernán Santa Cruz, un diplomático chileno, fue un actor clave en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No especificaré ahora en razón del tiempo cada uno de sus aportes, pero su aporte en materia de derechos económicos, sociales y culturales que se consagran en dicha declaración fue clave.
Lo que quiero decir con este ejemplo, presidenta, comisionadas, comisionados, es que estoy esperanzado de que podamos reencontrarnos con esta tradición, la tradición de constitucionalismo social chileno, con el derecho internacional de los derechos humanos, a los cuales los chilenos hemos hecho un aporte no menor, como lo ejemplificaba, y que de seguro se explica también por lo que hablaba previamente. Y estoy esperanzado porque creo que esas herramientas nos permiten afrontar los problemas que tiene la sociedad chilena hoy y poder ofrecer el inicio de un camino que genere cohesión social para que tengamos estabilidad democrática en nuestro país. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, comisionado Quesada. Ofrezco la palabra al resto de los comisionados. ¿Se ofrece la palabra? Está el riesgo de que se clausure el debate. ¿Sí? Voy a intervenir yo y clausuro posteriormente. ¿Tú, Betina? No, Betina. Gracias, presidenta. Gracias al comisionado que nos antecedió por abrir los planteamientos. Yo, en primer lugar, quiero plantear que me parece importante ir conociendo los planteamientos, pero sin duda hay muchas cosas que van a ser fruto del debate, ¿no es cierto?, que van a ser fruto de las distintas miradas, la distinta experiencia, los distintos énfasis que cada uno buscará en las distintas normas constitucionales. Escuchando al comisionado Quesada, previamente, uno comparte muchos de los aspectos, ¿no? En materia de derechos sociales, todos estamos, me imagino por lo menos, yo por lo menos, estamos de acuerdo que sin duda es un rol fundamental el poder ofrecer una buena salud, una buena educación, un medio ambiente libre de contaminación, una vivienda digna, etcétera, a la sociedad en su conjunto. Donde pueden haber diferencias quizás es cómo logramos alcanzar ese objetivo, ¿no es cierto? Pero yo creo que el objetivo es lo que nos une, que al final del día es la mirada en la persona, es la mirada en la familia, es la mirada sobre todo en aquellos que por sus propios medios dependen más de terceros para poder alcanzar esos fines, ¿no es cierto? Hay grupos sin duda, hay sectores sin duda con mayores recursos que pueden acceder quizás a prestaciones sociales por sus propios medios, pero una parte importante no es así, ¿no es cierto? Y está cautiva de un sector público o de otras instituciones y están a merced del funcionamiento de esas instituciones y no tienen muchas más opciones. Yo creo que acá, yo considero que la Constitución finalmente, sus arreglos institucionales que trascienden mucho más allá de esta comisión es, ¿no es cierto?, de derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales, es un aspecto muy relevante, pero para alcanzar eso es relevante la coherencia del texto en su conjunto, porque si tenemos, por ejemplo, un sistema político que no funciona, que no logra llegar a acuerdos en el Congreso y avanzar en las reformas que se requieren, no vamos a alcanzar a cubrir esos derechos sociales. Por el solo hecho de que estén en la Constitución, por muy bien que estén redactados y con muchas promesas a la ciudadanía, si el resto no funciona, no se van a poder cumplir. Entonces, yo creo que acá es importante cómo se aborda desde la Constitución, por ejemplo, los derechos sociales, pero también cómo funciona el resto de las instituciones, ¿no es cierto? Un Estado, por ejemplo, un Estado que no es capaz de administrar bien los recursos, que no es capaz de modernizarse, un Estado que se queda siempre atrás en materia de modernización y en materia de poder entregar un mejor servicio, sin duda, lo que diga la Constitución finalmente no se va a poder cumplir. Por lo cual, yo, si bien el ámbito es acotado de esta comisión, pero yo creo que el desafío va en el texto completo. Eso en materia de derechos sociales, estamos todos de acuerdo en la importancia del objetivo que queremos alcanzar. Quizás los caminos, quizás las formas, quizás las instituciones van a cambiar, es parte del debate, es parte de la discusión que tenemos que enfrentar, ¿no es cierto? En materia de derechos económicos, ¿no es cierto?,
no me quiero ir a 1811, vayámonos al año 2022, 2021, cuando surgían las teorías del decrecimiento, ¿no es cierto? Yo entiendo, bueno, yo soy economista, tengo un sesgo hacia esa disciplina, sin duda. Para mí, sin duda, que el crecimiento económico, el desarrollo económico es importante, pero no desde la mirada de que es importante para crecer un par de puntos más del PIB o del Producto Interno Bruto, sino es que por los efectos que genera precisamente en la población. Conocemos nuestra historia reciente de los últimos 30 años, que más del 90% de la gente que logró salir de la pobreza fue precisamente porque encontró un mejor trabajo. Por eso no basta el crecimiento económico, no basta una economía que va creciendo si esa economía no genera buenos y estables fuentes de trabajo, sobre todo para los sectores más vulnerables. Recordemos que hoy día la tasa de empleabilidad, la tasa de participación en el trabajo de los sectores de menores ingresos es 3 o 4 veces menor que los sectores más altos ingresos, ¿no es cierto? Y esas son las brechas que tenemos que enfrentar, pero si no somos capaces de crecer, no vamos a ser capaces de generar empleo. Quizás podemos crecer, pero sin generar empleo. Tiene que ir de la mano. No es suficiente, el crecer es necesario, pero no es necesariamente suficiente. Y ahí, obviamente, hay un conjunto de normas que vamos a ver también en esta comisión y también en la Constitución en su conjunto, instituciones, efectos, que tienen que estar definidas con esa mirada de cómo logramos también activar, motivar, dar certezas, dar proyección de mediano y largo plazo a ese sector privado que en los países, la evidencia internacional eso lo demuestra, es el motor del desarrollo, es el motor de creación de empleo. En algunos aspectos, en algunos casos, con colaboración del sector público y con un buen sector público que regule, y con un buen sector público que esté presente y un buen sector público que facilite y que permita precisamente el desarrollo de otros sectores como puede ser el sector privado con fines de lucro, sin fines de lucro, ONG, sociedad civil, etcétera. Pero es necesario avanzar también en esa línea. Como le decía, el foco al final tiene que estar en el ciudadano. Y algo lo decía la presidenta Verónica Undurraga en su discurso inaugural, ¿no es cierto? Cuando hablaba de, acá somos un grupo que se ha llamado expertos a través de los que definieron este nuevo proceso constitucional, pero que al final del día cada uno es experto de su vida, ¿no es cierto? Él es el experto en lo que necesita, dónde están sus dolencias, dónde están sus dolores, dónde están sus desafíos, dónde está su precariedad. Y en ese aspecto, finalmente, es la persona la que mejor puede saber qué es lo que le conviene, hacia dónde tiene que caminar. Y eso yo creo que es también una mirada que tiene que considerarse e incorporarse en la discusión constitucional, es cómo abrimos esos espacios de libertad, de elección de las personas que finalmente son los que fraguan su destino, que son los verdaderos expertos de lo que les necesitan para su vida. Y eso, sin duda, y de nuevo, para los sectores más desprotegidos, es esencial un Estado que funcione, un Estado que dé respuesta, un Estado que sea capaz de hacerse cargo de esos desafíos sociales y de esa necesidad de una parte importante de la población que en muchos aspectos está cautivo de lo que lo puede o no puede ofrecer ese sector público. Y hablo del sector público porque también acá los municipios son muy importantes, ¿no es cierto? Yo sé que acá no vamos a hablar de forma de Estado, pero cuando hablamos de derechos sociales, buena parte de esos derechos sociales están radicados en los municipios o ahora en agencias intermedias, ¿no es cierto? Pero están radicados en también niveles de gobierno subnacionales, por lo cual también es importante tener un buen diseño de la estructura del Estado que sea capaz de hacerse cargo de eso. Y no me quiero alargar demasiado. Pero de nuevo, acá lo más importante, más que una declaración, un sueño, que todos podemos tener un sueño, más que un sueño en la Constitución, tenemos que procurar de que ese sueño se haga realidad a través de instituciones y a través de un marco jurídico que permita precisamente avanzar en esa línea. Yo sé que hay una gran expectativa en los derechos sociales, hay mucha experiencia comparada de constituciones que están recargadas de derechos sociales, donde no se cumple ninguno, ¿no es cierto? Y constituciones donde no hay ningún derecho social consagrado y donde están mucho mejor abordados a través de otras normas legales. Eso no anticipa ni obliga a decir tienen que estar, no tienen que estar. No estoy entrando en ese debate, es parte de la discusión que vamos a tener más adelante, pero sí también entender que no solo por el hecho de que estén mencionados, que sea un deseo, necesariamente se van a dar si es que el resto de las instituciones o si el resto del andamiaje institucional no está bien definido.
Y por último, y creo que es importante también, volviendo al discurso de nuestra presidenta de la Comisión de Expertos, Verónica Undurraga, cada uno sabe el camino que busca emprender y que el Estado sea un facilitador en ese camino, no sea alguien que decida ese camino, no sea alguien que lo acompañe, que le ayude quizás a encontrar ese camino o caminar ese camino, pero no alguien que decida por esa persona, porque cuando hablamos el Estado versus la persona o el Estado versus la sociedad civil, no es un ente, es otra persona la que toma decisiones por uno, ¿no es cierto? Eso es el Estado finalmente, es o un burócrata o una institución, pero es otra persona la que toma la decisión por un tercero. Y acá lo importante, y recordando de nuevo las palabras inaugurales del lunes, es cada uno es experto respecto de su destino y tenemos que también respetar la voluntad y tenemos que abrir espacios para que eso efectivamente sea posible y que se vaya a concretar y que la gente realmente pueda definir su camino. Eso. Muchas gracias, comisionada Hortz. Nuevamente ofrezco la palabra. Don Alexis Cortés. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora presidenta, señor secretario, comisionados, comisionadas y, bueno, todos quienes están haciendo posible que hoy estemos reunidos aquí. Yo quisiera reiterar también algunos de los elementos que planteé en mi intervención de ayer y que son coincidentes con lo que han manifestado el comisionado y la comisionada que me precedieron, que es la importancia redoblada que puede tener esta comisión para traducir el debate que nos va a tocar realizar en esta instancia en relación a las expectativas y anhelos de la sociedad. O sea, creo que tenemos una responsabilidad específica en la medida en que contamos con una discusión que nos entrega mejores herramientas, creo, en principio, para lograr una mayor inteligibilidad del debate constitucional para la ciudadanía que está acompañando este debate, ¿no? Los derechos sociales son un modo de concretar esa normatividad de un modo claro y es sin duda muy evidente que hay alta expectativa en la sociedad respecto de lo que nosotros podemos hacer, en particular en esta comisión. Por otro lado, también me parece fundamental reiterar mi intención, mi disposición a lograr el mayor número de entendimiento posible para que logremos avanzar en la concreción de un elemento que está bien definido en las bases, que es el Estado Social y Democrático de Derecho, donde los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales corresponden a un pilar fundamental para su concreción. Creo además que realizamos esta discusión en un contexto muy específico que también le otorga un elemento distintivo, ¿no?, al debate. Venimos saliendo de una pandemia, este es un anteproyecto que se va a redactar en condiciones de post-COVID, post-pandemia, y creo que esa experiencia, ¿no?, que nos tocó vivir globalmente también nos pone ciertos desafíos respecto de cómo somos capaces de establecer un marco normativo que nos permita gestionar el riesgo social, el riesgo colectivo al cual nosotros nos enfrentamos, ¿no? Creo que la pandemia entregó muchas lecciones, ¿no?, a las distintas sociedades, ¿no? Es claro que no hay fórmulas perfectas para enfrentarla, pero a mí me parece más o menos fácil de concordar de que sociedades más solidarias son capaces de enfrentar de mejor manera este tipo de acontecimientos, sociedades que establecen marcos regulatorios, normativos, de protección también, que ayudan a que la pandemia no se experimente como lo hizo en la mayor parte del mundo, ¿no?, como haber estado viviendo juntos en una misma tormenta, pero no en el mismo barco, ¿no? Es importante que este tipo de riesgos sociales no sean abordados únicamente de modo individual, ¿no?, que no es únicamente una condición que depende de las capacidades
individuales que cada uno pueda tener para responder ante acontecimientos como eso. Es fundamental que las sociedades establezcan mínimos estándares materiales que permitan enfrentar situaciones calamitosas y el riesgo social de modo general. Y el Estado social y democrático de derechos es una herramienta, creo, fundamental para eso. Yo creo que esto es importante porque, primero, con ello nos referimos a un Estado que se define por los derechos que garantiza, y también es una concepción que permite comprender los distintos derechos políticos, civiles, sociales, culturales, económicos, ambientales, culturales, como derechos simétricos y complementarios, ¿no? Consagrar estos distintos tipos de derechos se realiza entendiendo de que sin ellos no podemos lograr un desarrollo y desenvolvimiento de los individuos, de las personas y de las sociedades de modo adecuado. La pregunta es, entonces, ¿cuál debería ser el acuerdo? ¿Cuál debería ser el estándar mínimo que como sociedad estamos dispuestos a consagrar? ¿Cuáles son esos derechos? ¿Hasta dónde hemos llegado y hasta dónde podemos seguir avanzando? Sin duda, como decía el comisionado Flavio Quesada, hay una larga tradición nacional, ¿no?, que tiene diversas fuentes de inspiración, ¿no? Las luchas sociales, la doctrina social de la Iglesia, entre otras, ¿no? El liberalismo, entre otras tradiciones que nos permiten tener, yo creo, claridad de que hay ciertos derechos que sin duda tenemos que abordar y que la sociedad nos exige demandar, que incluso están establecidos en la Constitución vigente, ¿no? El trabajo decente, agregaría yo, libertad sindical, ya lo mencionaba el comisionado Quesada, libertad sindical, negociación colectiva, negociación ramal, agregaría, salud, educación, los derechos culturales, muy importantes también para el desarrollo democrático, interculturalidad, los derechos ambientales, y ahí coincido en la relevancia y en el contexto, además, que nos lleva a redactar esta Constitución. Estamos en el contexto de una crisis climática que nos obliga no solo a nuevos pactos sociales, sino que a un nuevo pacto ambiental. Toda Constitución es un pacto intergeneracional y los derechos ambientales nos permiten hablarle al futuro. Hay un filósofo indígena brasileño, Ayrton Krenak, que plantea la idea de que tenemos que buscar las formas de postergar el fin del mundo, y me parece que consagrar el derecho, otro fin del mundo es posible, dice Eduardo Vivero de Castro, ¿no? De modo bien trágico, ¿no? Es necesario establecer y retomar, en este caso, una tradición que ya tiene una base desde donde comenzar, pensando en esas generaciones, dándole una señal al mundo también, ¿no? de que Chile está disponible para innovar también constitucionalmente con una normativa propia del siglo XXI que se hace cargo o intenta dar respuesta a uno de los problemas fundamentales de nuestro tiempo. Yo coincido en buena medida con una de las preocupaciones que manifestaba la comisionada Bettina Horst en relación a lo que uno de los autores que es uno de mis autores de cabecera, ¿no? de consulta en teoría sociológica, pero que coincidentemente es un teórico del derecho, ¿no? que lo cito además por dos razones. Una, por el contenido, pero también por el tipo de síntesis teórica que realiza, ¿no? Me refiero a Marcelo Neves, que es un teórico del derecho, que logra realizar una síntesis entre un teórico que se llama Niklas Luhmann, de la teoría de sistemas, un teórico políticamente bastante conservador desde el punto de vista político y teórico, y Jürgen Habermas, ¿no? el teórico de la democracia deliberativa, parte de la teoría crítica. Y logra hacer una síntesis que, desde el punto de vista constitucional, a mí me parece muy seductora, muy atractiva, precisamente por el concepto de constitucionalización simbólica que él emplea, que es decir, formas de constitucionalismo que establecen, que consagran en el papel una serie de derechos, pero que son incapaces de ser implementados después en la realidad. Y básicamente el argumento que él señala es que esa constitucionalización simbólica es producto de la interferencia de los códigos
de otros sistemas, por sobre, eclipsando y obturando el desarrollo y el despliegue del sistema jurídico, que se encarga de, a través del Código de Justicia, de dar a cada cual lo que le corresponde, lo justo, ¿no? Y principalmente esa obturación está dada por la capacidad o la hipertrofia que tiene el sistema económico y el poder del dinero de interferir en los mecanismos y en el lenguaje, en los códigos de otros subsistemas. Y hay bastante evidencia acumulada de cómo la desigualdad económica tiene una gran capacidad para reproducirse como desigualdad política y, por lo tanto, de inhibir la posibilidad de reversión de estas características a través de la consagración en el sistema jurídico, ¿no?, de derechos sociales que establecen esos estándares mínimos. En la medida en que la desigualdad económica logra reproducirse en otros ámbitos, lo que termina ocurriendo es que se erosiona un principio fundamental de la democracia, que es la igualdad. Por eso también es muy importante, y coincido totalmente con lo que señalaba la comisionada en relación a cómo nuestro trabajo dialoga, ¿no?, con las otras comisiones, con el sistema político, cómo consagramos también un sistema político que sea responsivo a las demandas sociales, que siempre son crecientes y se van volviendo cada vez más complejas. Y eso supone no solo establecer principios claros, sino que también reglas claras en algunos de los derechos que nos va a tocar garantizar. Evitar la judicialización política, creo yo, de estos derechos, estableciendo también mecanismos claros para que la deliberación política pueda resolver los impases que sean resultado de los intentos de implementación. Por eso, sin duda que es importante la pregunta de cómo financiar esos derechos sociales. ¿Cuánto cuestan los derechos sociales? Es una pregunta legítima. También una pregunta legítima es ¿cuánto cuesta no consagrar derechos sociales? ¿Cuál es el costo de no tener cohesión social? ¿Cuál es el costo de que las instituciones pongan el conflicto social bajo la alfombra y no establezcan mecanismos dentro de sus propios marcos para su resolución? Respecto a cómo financiar, creo que también deberíamos incluir discusiones al respecto, estableciendo marcos orientadores. Para ello, las bases ya lo establecen uno, el de la responsabilidad fiscal, pero también deberían ir acompañados, creo yo, de otros criterios como el de la progresividad, el de la no regresión, el de preferencia, es decir, ante un dilema, optar por el derecho social que pueda generar mayor impacto social a la hora de su implementación. Y sobre todo, y esto es un criterio general para la discusión que nos va a tocar dar, es importante una constitución no solo que habilite la política a través de las mayorías democráticas para orientar la toma de decisiones colectivamente vinculantes, sino que es también importante una constitución que, aunque establezca, por ejemplo, un Estado social y democrático de derecho robusto y preciso, sea lo suficientemente flexible para que el propio desarrollo y evolución de la sociedad vaya permitiendo que esa Constitución acompañe esa evolución y esos desarrollos. O sea, de un modo de que sea posible incrementar la historicidad constitucional, es decir, la capacidad que la propia sociedad tiene para construirse a sí misma. Muchas gracias, señor secretario, señora presidenta. Muchas gracias, comisionado Cortés. Le concedo la palabra que le había solicitado don Teodoro Rivera. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, desde una perspectiva de evolución de los sistemas políticos, los derechos sociales surgen en el marco de la sociedad capitalista para fortalecer el entramado social y para permitir un desarrollo más pleno de la libertad a un grupo importante de titulares de derechos fundamentales que, por encontrarse en situación de menoscabo, no podían ejercer un ejercicio pleno de estos. Señalo esto porque los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no son una estructura en contraposición a los derechos y libertades fundamentales, sino que más bien hay que mirarlos como situaciones, hechos o circunstancias que pueden contribuir a un ejercicio más pleno de todos ellos. En otras palabras, creemos que los derechos sociales garantizan o contribuyen a garantizar la autonomía individual
y de esa manera a fortalecer más una sociedad basada en el respeto de los derechos fundamentales. Existen varias miradas respecto del rol del Estado y del deber de este de garantizar más o menos derechos. Pero no podemos desconocer que la Iglesia Católica, a través de sus encíclicas, ha dado señales muy sustantivas y muy influyentes en el mundo que nos toca vivir. Los derechos sociales aparecen en las encíclicas recién en el año 1963, en la encíclica Pacem in Terris, y luego se van desarrollando unido o no con la perspectiva de los derechos humanos. Tenemos encíclicas más recientes como Caritas et Veritatis del 2009 y recientemente, o no tan recientemente, el 2005, con Laudato Si. Nosotros concebimos los derechos económicos, sociales y culturales como fundamentales en el resguardo del bien común y de la dignidad humana. No vemos estos derechos solamente de una perspectiva material, sino que los vemos como que estos derechos contribuyen, como he señalado, al ejercicio más pleno de los derechos fundamentales o de primera generación. Y creemos también que la responsabilidad en un ejercicio más pleno de estos derechos no cae necesariamente en el Estado, sino que cae también en forma conjunta y solidaria en todos los individuos y asociaciones, y quizás subsidiariamente en el Estado como garante del bien común. En definitiva, creemos de que subsidiariedad y solidaridad son dos caras de una misma moneda, y desconocer ello puede conllevar un menoscabo de las posibilidades individuales que cada uno tiene en buscar su propio desarrollo, su propio destino. Si uno mira la Constitución que hoy día nos rige y que nos regiría si no llegamos a acuerdo constitucional y el pueblo lo ratifica, el artículo primero llega a ser tremendamente novedoso, pues plantea que el Estado, su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su máxima realización espiritual y material posible. Probablemente si ese texto no estuviera donde está, uno podría deducir de ello otra mirada filosófica distinta a la que se dio en su momento. Y no deja de ser interesante que el concepto subsidiariedad no aparece en la Constitución de 1980, y en 2005 finalmente, pero sí aparece en más de una vez el concepto solidaridad. Aparece el concepto solidaridad entre las regiones, provincias y comunas, cuando habla del desarrollo equitativo y solidario entre ellas. Aparece también el concepto de solidaridad entre las regiones para la dirección de los fondos públicos. Vale decir que no nos encontramos ante una materia totalmente desconocida que queramos abordar, sino que hay normas y circunstancias que nos permiten recurrir a ella. Las frases que he leído del artículo 1 y 3 dan cuenta de ello, y la última, a la que se refiere a las regiones, que está en el 115, fortalece la posición que he señalado. Yo quiero también precisar que el texto constitucional que hoy día nos rige ha permitido la implementación de políticas solidarias y sociales extremadamente robustas. Quiero recordar, por ejemplo, el auge que se implementó por parte de la presidenta Bachelet, sin necesariamente tener que modificar artículos respectivos que se refiere a salud. Quiero recordar también la pensión garantizada universal, que fue implementada por el presidente Piñera en su segundo gobierno, y que beneficia a 3.500.000 personas o el 90% de los menores ingresos. Por tanto, no es aquí algo tremendamente novedoso, sino que es más bien una decisión que se ha adoptado a nivel constitucional
que nosotros tenemos que cumplir y resguardar, que está en el artículo 154, número 5 de la Constitución, y que establece en definitiva el Estado social y democrático de derecho. Y es muy interesante este artículo porque dice cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales, no plantea una contraposición entre el Estado social y el Estado social y los deberes y libertades fundamentales, que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. En definitiva, plantea estos de una perspectiva futurista e histórica, y que además plantea la sujeción al principio de responsabilidad fiscal a través de las instituciones estatales y privadas. Es decir, permite que la implementación de esto puedan hacerlo el Estado y los particulares. Creo, Presidenta, que tenemos un tremendo desafío y cumplir nuestro deber implica tomar esta base institucional y fundamentales que nos ha propuesto por la Constitución y llevarla a cabo. Lo que no podemos hacer es no hacer nada, pero lo que tampoco debemos hacer es creer que el texto constitucional puede solucionar los problemas por sí solo. El colega que me antecedió habló de los temas históricos, y una de las consecuencias que tenemos que saber y retirar también del tema histórico es que quizás no hubo constitución más perfecta y más buena que la constitución moralista, pero que su subsistencia fue muy efímera por plantear algo que se alejaba sustancialmente de la realidad nacional. Cuando uno mira el derecho comparado, vemos la Constitución alemana que hace una mención en el artículo 20 al Estado social, no necesariamente consagra derechos, porque en definitiva tenía todo el recuerdo histórico del fracaso de la Constitución de Weimar, que ofreció muchos derechos y no los pudo cumplir, y eso rebotó en contra de la democracia representativa. También deberíamos de mirar el artículo 1 y 53, número 3 de la Constitución española, que delimita los derechos, los considera una categoría distinta, crea su propio capítulo, y limita mucho la acción judicial para recurrir a ellos. Yo quiero que tenga clara, señora Presidenta, que nosotros estamos comprometidos con que haremos lo mejor de nosotros para poder transformar esta base en una disposición constitucional. Pero no quiero terminar mis palabras para señalar algo. Para que podamos avanzar sin temores, para que podamos avanzar con confianza, es fundamental que nosotros también recordemos que el 4 de septiembre del 2022 hubo una decisión rotunda por parte de la ciudadanía y que podría contravenir la voluntad soberana, procurar insistir en decisiones que en su momento se votaron y fueron rechazadas. Creo que tenemos una linda labor por delante, el tiempo es corto y por tanto deberíamos hacer los máximos esfuerzos por consensuar bases comunes y dejar para una segunda discusión las diferencias que pudiéramos tener. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Rivera. Don Jaime Arancibia, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Agradezco las intervenciones de los comisionados que me precedieron. Quisiera centrar mi exposición en el modo en que tengo en el que espero abordar las temáticas que corresponden a esta comisión. Lo primero, tal vez menos atractivo, aunque del mismo modo importante, es entender que la discusión sobre esta materia ya cuenta con un condicionamiento importante en el texto constitucional vigente, fruto del acuerdo transversal de distintas fuerzas políticas en torno a lo que establece hoy el artículo 154, número 5 de la Constitución, en cuanto a que Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común,
que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. A mí me parece que este es el marco respecto al cual tiene que transcurrir nuestra discusión sobre este tema. Ahora, en lo personal, quisiera aportar para el conocimiento de la ciudadanía aspectos más bien de concepciones que quisiera presentar y procurar incidir con ellas en la discusión sobre estos temas. El primero es una visión sobre lo humano. A mí me parece que no es posible hablar de derechos sociales, culturales, ambientales, sin entender de que detrás de ellos, detrás de la discusión sobre estas materias, trasunta una visión sobre lo humano, sobre lo que es el hombre, sobre lo que es la mujer. Y a mí me parece que, y por estar asociados principalmente a criterios de felicidad, al menos mi línea de base es entender que la felicidad del hombre no estriba necesariamente en la obtención de bienes materiales, aunque son muy necesarios, sino que, como diría Aristóteles, la verdadera felicidad del hombre estriba en la vida virtuosa. Porque incluso viviendo una vida virtuosa uno puede ser feliz a veces en la adversidad. Pero al mismo tiempo en la vida virtuosa y en el cultivo íntegro y pleno de su personalidad. Dos cosas se requieren para que un hombre viva una buena existencia, decía Santo Tomás de Reño. La principal es que el hombre obre de acuerdo con la virtud, como ya dije, pero la otra, secundaria e instrumental, consiste en la suficiencia de los bienes corporales cuyo uso es indispensable para una acción virtuosa. Efectivamente, no habrá acción virtuosa si no somos capaces a nuestros conciudadanos de proveerlos de los medios necesarios y de prestaciones de dignidad para poder llevar a cabo esa vida de virtud. Y por lo tanto, los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales es preciso concebirlos no como compartimientos estancos, sino que como manifestaciones de un mismo ser humano, de una misma persona. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en caer en reduccionismos, ¿no? Lo digo porque muchas veces no necesariamente el favorecer un tipo de derecho por sobre otro vamos a lograr esta visión integral del hombre sobre la base de su dignidad. Y por lo tanto es necesario entender que la dignidad del hombre sobre la cual se construye este conjunto de derechos es un concepto necesariamente asociado a la idea de merecimiento o de necesidad que no se reduce únicamente a lo material, sino que también a lo espiritual y a lo cultural. Y por eso es necesario que en esta discusión estemos dispuestos a concebir al hombre no solamente en cuanto a la dignidad para adquirir aquellas condiciones mínimas para el trabajo y el autosustento, sino que también forma parte de la dignidad el derecho que tiene cada hombre de contribuir con su propia capacidad y talento al bien común, sin restricciones que le impidan desarrollar esa personalidad. Y esto nos lleva a la idea de Estado social. Un Estado social en el que es necesario que los conciudadanos tengan acceso a prestaciones básicas de salud, de educación, de vivienda, de trabajo, bajo un esquema que tendremos que discutir, pero que yo ya adelanto que algunas de mis principales preocupaciones con respecto a esta discusión son las siguientes, y aprovecho también de señalizar. Me parece que un Estado social tiene que estar basado en la necesidad verdadera de quienes necesitan esas prestaciones y no necesariamente en la universalidad, porque pienso que mientras más universal se consagre un derecho, en algunos casos afectaremos de modo desigual a aquellos que más lo necesitan, y por lo tanto, por razones de eficacia y por razones también de igualdad, porque hay que tratar por igual a los iguales, es necesario asegurar esa provisión. Aquí quisiera valerme de las palabras de San Alberto Hurtado, quien refiriéndose al hogar de Cristo dijo: una sola cosa exige a los que piden su ayuda, que realmente la necesiten, que realmente la necesiten. Y me parece que aquí esto permite también entender una idea de que es necesario compatibilizar bien este apoyo para salir adelante, pero entendiendo que también la dignidad del hombre estriba en la posibilidad y en la capacidad de autosustentarse. Y aquí, si se me permite también, quisiera citar las palabras del presidente Salvador Allende
cuando declaraba en su tercer discurso presidencial que nadie puede reclamar los beneficios de la vida social si no rinde, según sus posibilidades, una labor que signifique un aporte material, científico o cultural a la comunidad. Por tanto, no basta simplemente con una mera distribución, sino que es también importante contribuir al bien común con el fruto de nuestro propio esfuerzo. Y también quisiera tomarme en este sentido de las palabras de Pierre Rosanvallon, que actualmente o hasta hace poco fue director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, pensador francés socialista, que dijo lo siguiente, y esta frase a mí me parece muy interesante: los hombres no lucharon por el derecho a ser alojados, vestidos, alimentados por un estado de bienestar paterno, sino principalmente por el derecho a vivir de su trabajo, a combinar sus ingresos con el reconocimiento de una función social. Por lo tanto, el contrato social general no puede disociarse completamente de los contratos laborales privados. En un segundo alcance, me parece que también está bien regulado en la Constitución la idea de provisión mixta. Y es que en la historia constitucional de Chile, sobre todo desde los albores del siglo XX, tenemos que entender que el Estado social no puede significar necesariamente la estatalización de todos los servicios públicos, ni tampoco la privatización absoluta de todos ellos. La provisión mixta, que está reconocida en el artículo 154 de la Constitución, es un acuerdo alcanzado transversalmente por fuerzas democráticas, no impuesta por un sector sobre otro. Y por lo tanto tenemos que procurar que esa provisión mixta sea efectiva. Y para que la provisión mixta o el reconocimiento de la prestación de servicios públicos por parte de instituciones públicas y privadas sea efectiva, mi punto principal es que no pueden existir discriminaciones arbitrarias entre instituciones públicas o privadas, entre ciudadanos que acuden a instituciones públicas o privadas de prestación, sobre la base de criterios distintos a los que realmente importan en esta materia, que son calidad y cobertura. Calidad y cobertura. La calidad y cobertura deberían ser los criterios orientadores en torno a la inversión pública en estas materias, con independencia de quién es el titular o quién la presta, si es el Estado o los particulares. Y quisiera decir también que esta no es una idea que parte de la Constitución del 80, porque ya puede ver también criterios sobre esta idea, como digo, en etapas anteriores de nuestro desarrollo histórico. Pensemos, por ejemplo, en el Estatuto de Garantías Constitucionales de 1970, que al momento de referirse a la educación superior se reconoce la provisión mixta y no solo eso, se le otorga al Estado un deber de propender al fortalecimiento de esta educación sin distinciones de ningún tipo. Y también, esto ya quizás en un plano más legal, invito también a conocer el articulado de lo que fue en su momento la empresa estatal EMASA, que era la empresa de abastecimiento de zonas aisladas, que finalmente terminó desapareciendo, y una de las razones por la cual desapareció fue que solamente podía existir en aquellos lugares donde los particulares no tuvieran la capacidad de poder realizar ese abastecimiento. Subsidiariedad sesentera, por así decirlo. Quisiera también decir que esta no es solamente una elucubración teórica, sino que a mí me llamó la atención también que me parece que es un sentir ciudadano. En la última encuesta CADEM, un 53% de los encuestados dijo que la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en las personas mismas y no en el Estado, versus un 17% que opinó lo contrario. Esta es señal, a mi juicio, inequívoca de que una gran mayoría de chilenos quiere un Estado fuerte que regule, fiscalice y apoye el emprendimiento privado, pero que no lo sustituya o reemplace, porque eso podría significar un atentado a la dignidad y el derecho que tenemos cada uno de nosotros, sobre la base de nuestros propios talentos, a contribuir al bien común. Pienso también que el resultado del plebiscito pasado es concordante también con esta idea, al momento de considerar que no todo tiene que ser necesariamente estatizable. Un siguiente criterio que me parece que tiene que guiar la orientación de esta discusión sobre derechos sociales es la legalidad. Los derechos sociales, efectivamente, la Constitución puede dar un mandato al Estado de proveer de ellos, pero me parece que es necesario dejar a la discusión política que se da en el Congreso, en virtud del principio de legalidad, el modo en que esto se concreta, principalmente lo que dice relación con la inversión pública. Quisiera traer a colación aquí un viejo principio que parte con la Carta Magna, pero que es necesario complementar.
El principio de legalidad tributaria surge principalmente en la Carta Magna inglesa de 1215 bajo la siguiente idea: no hay impuestos sin representación. O sea, nadie puede gravar impositivamente a otro sino en virtud de una ley dictada por los representantes de la ciudadanía. Pues bien, a mí me parece que ese aforismo está incompleto, porque tan democrático tiene que ser aquella ley que fija el impuesto, como también la idea de cómo se distribuyen esos impuestos. O sea, no puede haber impuestos sin representación y no puede haber distribución de los ingresos que generan esos impuestos sin representación, y eso significa que es el Congreso, como representante de la ciudadanía, el que tiene que decidir cómo se distribuyen esos criterios a través del principio de legalidad, y por lo tanto no me parece que esta sea una materia que puedan decidir libremente los jueces simplemente por aplicación de una norma abstracta de la Constitución. Finalmente, quisiera defender la idea, que también está presente en el acuerdo, de sostenibilidad fiscal. Bien, ahora, para ir terminando, si nos fijamos bien, la expresión no es solamente Estado social. El modo como ha sido reconocido en las principales jurisdicciones del mundo es Estado social de derecho. No es de derechos, no es necesariamente de libertades, es Estado social de derecho. Y normalmente en estas discusiones se suele poner énfasis en el Estado social, olvidando el apellido. ¿Qué significa que un Estado social sea de derecho? Significa que ese Estado tiene que ser social, pero al mismo tiempo tiene que ser social de un modo que sea conforme a derecho y conforme a lo justo. Y eso nos lleva a distinguir que pueden haber estados sociales injustos y estados sociales justos. Un estado social justo es aquel que logra satisfacer eficazmente las necesidades sociales de su ciudadanía, pero respetando al mismo tiempo el resto de los derechos y libertades que forman parte de la esfera de derechos de los ciudadanos. Un estado social injusto es aquel que procura satisfacer esas necesidades pasando a llevar las libertades de los ciudadanos. Y por lo tanto, a mí me parece que para que se cumpla la frase Estado social de derecho en plenitud, junto con satisfacer esas prestaciones de dignidad, que son muy necesarias para quienes más lo necesitan, para quienes lo necesitan, ni siquiera más lo necesitan, es que un Estado social de derecho, para que sea derecho, tiene que ser compatible con la libertad económica, que forma parte también de la dignidad del hombre, y que es al mismo tiempo, a mi juicio, el fundamento de la subsidiariedad. Tiene que ser compatible con la propiedad sobre bienes corporales e incorporales. Tiene que ser compatible con la debida certeza jurídica y el respeto de los derechos adquiridos, con la seguridad jurídica. Tiene que ser compatible con los derechos de los trabajadores, principalmente porque esto es un conjunto, como decía, armónico. Permítame una discreción en relación con la libertad económica. No hay derechos sociales sin libertad económica, sin crecimiento económico. Un país que procura establecer derechos sociales asfixiando la iniciativa privada es un país que podrá tener una muy buena declaración de derechos, pero que en la práctica esas necesidades no son debidamente satisfechas. Por lo tanto, tenemos el deber de conjugar eso por el bien de los chilenos. Finalmente, dos aspectos. Parte también del Estado social de derecho es que se respete el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Estoy terminando, secretario. Y por lo tanto, es necesario también pensar que este Estado social de derecho tiene que ser compatible con una ecología, pero una ecología protegida por y para la humanidad. Y finalmente, me parece que para terminar de desarrollar estas dimensiones de lo humano, no podemos dejar de cultivar también culturalmente los bienes de la ciudadanía, y eso no solamente significa derecho a la educación, sino que también garantizar a nuestros ciudadanos el acceso al buen gusto por el arte, por la literatura, por el cine y por las expresiones más excelsas de lo artístico. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, comisionado Arancibia.
voy a intervenir, me ofrezco la palabra. Gracias. Se lo otorgamos colectivamente. Muchas gracias. Junto con agradecer las intervenciones de cada uno de los comisionados y la comisionada, y que enriquecen, y recojo las primeras expresiones del comisionado Quesada. Tengo esperanza. Tengo esperanza porque más allá de las diferencias que podemos manifestar o los énfasis que hemos querido señalar, en definitiva, podemos sin duda ser capaces de generar un diálogo para confluir pensando en la ciudadanía, que es lo que todos de alguna manera compartimos. Pero haciendo y marcando diferencias, porque me parece importante, a propósito de la libertad, inicio mis reflexiones recordando las palabras del constitucionalista Pelayo García, quien señala que mientras en los siglos XVIII y XIX se pensaba que la libertad era una exigencia de la dignidad humana, ahora se piensa que la dignidad humana, materializada en supuestos socioeconómicos, es una condición para el ejercicio de la libertad. Y coincidiendo que no solo los aspectos, que hay otros aspectos esenciales de la dignidad de la persona humana, pero sin duda esta es una condición para ejercer la libertad. Y lo es en nuestro país. Lo es. Las personas que recurren a través de recursos de protección, por ejemplo, para el financiamiento de medicamentos por su alto costo, normalmente son aquellas personas que no han tenido la posibilidad de elegir, ni siquiera con planes de salud de carácter complementario. Y es la realidad de nuestro país. Y por eso estamos acá. Pero les digo de verdad, no siempre se tiene la libertad para elegir. Y por eso coincidimos que la dignidad humana es un pilar esencial. Coincido con el comisionado Arancibia que la base número 5 sobre el Estado social y democrático de derecho enmarca nuestro debate. Lo enmarca. No podemos establecer un catálogo de derechos sin entender, compartir, definir, haber debatido sobre lo que entendemos por Estado social y democrático de derecho. Y también es importante, y en eso algo que señaló el comisionado Rivera, no creemos que un texto constitucional en sí va a cambiar al día siguiente. No creemos que por decreto se puede cambiar un Estado a otro de este Estado, y porque aprobamos y dijimos que era Estado social al día siguiente. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Es más bien de carácter progresivo, que se va configurando en el tiempo. Ahora, la diferencia, y eso es una tremenda noticia para nuestro país, sí, vamos a estar obligados a cambiarlo hacia un Estado social. Por lo mismo, se deberán consagrar derechos sociales en el texto. Esa es la fundamentación. También deberán existir políticas públicas con objetivo social, normas constitucionales que establezcan y orienten al sector público y privado para su accionar con dicho objetivo. Y cuando se dice que es democrático, se está expresando que deberá ser generado en el Congreso, por ley, y en el Gobierno, por actos administrativos. Por eso es un sistema. Por eso no podemos discutir solo entre nosotros. Deberemos estar en concordancia con las otras subcomisiones. El carácter progresivo no solo tiene que ver con la gradualidad financiera, sino que con una relación de ejecución en el tiempo. Debemos concretar
debemos concretar ese Estado social y democrático de derecho. Uno de los pasos adelante que da el presente proceso constitucional es justamente esta definición de las bases. En el orden constitucional, Estado social de derecho es la manifestación de un concepto más amplio, ¿cuál es la justicia social? Pertenecen también a dicho concepto general la dignidad humana y la igualdad de oportunidades. El Estado social y democrático de derecho constituye la vía constitucional para la obtención de la justicia social. Hoy, la justicia social se entiende como justicia distributiva, donde el Estado tiene una cierta obligación respecto a los recursos mínimos para las personas, estándares mínimos. La dimensión jurídica de la justicia social consiste en la introducción de ella en los ordenamientos constitucionales. Esta dimensión expresa la centralidad de la justicia social, afirmando al Estado social y democrático de derecho como medio para su reconocimiento y garantía, mediante sí la preservación de los valores liberales. A propósito, me cuesta entender que el Estado social y democrático de derecho suponga estatismo. No es lo que por décadas estamos planteando, no es estatismo. Y yo creo que esas son las primeras barreras que debemos entre nosotros bajar. No es estatismo. Pero sí supone la dignidad humana. Sí supone dignidad humana. Y digo un avance porque el Estado se hace cargo de forma explícita de su labor fundamental, cuál es ser garante y protector del catálogo completo de los derechos fundamentales. Lo que acordemos, veamos cómo, cuáles son los estándares, pero sí un rol garante. Así es posible dar un nuevo enfoque a la vieja discusión sobre las categorizaciones de los derechos fundamentales. Cada uno debe ser abordado por la Constitución de forma tal que se garantice su disfrute por todas las personas. En particular, sobre la materia de esta subcomisión, los derechos sociales son tratados en las bases constitucionales desde tres prismas. El principio de progresividad, que se vincula al carácter garante y protector del Estado de estos derechos. No habrá prioridad más grande que su expansión y profundización en alcance, cobertura, calidad y disfrute. La responsabilidad fiscal, que viene a entregar sostenibilidad en el tiempo a la garantía de estos derechos, por lo que es necesaria compañía de la progresividad para el cumplimiento de sus objetivos. Y en tercer lugar, se establece la participación de instituciones estatales y privadas. Están las bases. Están las bases. En nuestro concepto, el Estado social y democrático de derecho no es el estado de bienestar de mediados del siglo XX europeo. Tampoco. Es el modelo instaurado en Chile vía interpretativa de la Constitución del 80, según del cual el Estado debía actuar allí donde los privados no pudieran o no quisieran participar. Por eso considero que no es el Estado subsidiario, no es la otra cara del Estado social. Esta lógica, a mi juicio, mal llamada subsidiariedad, no cabe en las bases constitucionales y recogiendo lo que tan bien ha expresado el comisionado Arancibia, tampoco en la realidad y en las aspiraciones de las personas de nuestro país. El Estado es quien conduce los esfuerzos del país de diversas formas y los privados se suman con la energía y la creatividad propia de las personas. Si eso es bienvenido. La participación de los privados no implica necesariamente la existencia de mercados o fines de lucro, la provisión de lo comprendido en estos derechos. Hay formas, distintas formas, y podemos dialogar, podemos construir lo que unos y otros anhelamos y vemos.
hay espacio para todos. Esto porque cumplen una función pública, cuyo beneficiario debe ser la sociedad toda, a través de no dejar a nadie atrás en esos aspectos básicos para la vida humana. Esa es la dimensión del rol de los privados en esta dimensión. Por eso la importancia, por eso la relevancia. Así es posible pensar en una estructura general para los derechos fundamentales que trabajaremos en esta comisión y que propongo y veamos. Todos han hecho planteamientos interesantísimos, riquísimos, y en eso podemos concordar. El Estado tendrá el rol rector sobre las materias de derechos sociales, no me voy a extender, va a quedar mi presentación: la salud de la población, la educación, la vivienda, forman parte de sus tareas primordiales, lo son en materia de políticas públicas, pero lo son tanto cuanto son derechos humanos fundamentales. Por tanto, toda la actividad, tanto pública como privada, destinada a cubrir estos bienes, yo hablo de bienes públicos éticos. Esa es la dimensión respecto a determinados derechos sociales. Debe ser regulada, dirigida, controlada, fiscalizada. El marco regulatorio, el rol regulatorio. Es decir, ahí no podemos correr la línea de aquellos aspectos centralísimos de cómo queremos que la dignidad se exprese a través de cada uno de estos derechos. En cuanto al aspecto prestacional que existe en algunos de estos derechos, el Estado deberá proveer de los servicios mediante sistemas públicos. Los privados colaborarán también en la provisión de estos derechos. Vale decir, concebimos a los privados, lo concibo, en cada uno, pero bajo determinadas dimensiones. Por último, creo que esta comisión debiera tratar al menos los siguientes derechos. Voy a partir con el que me apasiona: derecho al trabajo decente. Creo que el derecho a la seguridad social, en su dimensión de seguridad social íntegra, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, sí, derechos culturales indígenas, derechos de nuestros pueblos indígenas, derecho a la salud, derechos medioambientales. Y cada uno de ustedes han señalado otros que deben ser abordados. Derecho a la vivienda, digna y adecuada. Digna y adecuada. A propósito del derecho comparado, que es algo que me parece importante, la consagración del Estado social. Yo en eso recojo muchísimo lo que ha planteado el comisionado Rivera, en términos de mirar experiencias, más allá de nuestras propias identidades. Pero en España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Voy a señalarlos a fin. Grecia, en su artículo 25, Portugal, interesantísimo, República Dominicana. Lo hago porque es la última de las constituciones en español que se ha aprobado, 2015. Es muy extensa, demasiado extensa, pero son otros tiempos. De alguna manera, los derechos fundamentales que se recogen responden a tiempos, a épocas, a contextos sociales y políticos. Y eso hace la diferenciación de los momentos. Y también es cierto que en la medida en que dejemos de resolver desigualdades en la sociedad, se van sumando requerimientos y formas. Se va generando lo que la comisionada Hort señalaba a propósito de las instituciones, desconfianza en las instituciones. Si probablemente el texto de la Convención respondía a esa desconfianza institucional y que había que resolverlo todo porque este país es positivista lo que está escrito.
Y quedándome solo unos segundos, tendremos muchas ocasiones de compartir. Tengo esperanza y es necesario enmarcar el catálogo de derechos que debemos consagrar y su verdadera dimensión a partir del Estado social y democrático y las bases, y entre los cuales, sin duda, no solo los derechos sociales, también los derechos económicos, porque este país tiene espacio para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Luego de haber escuchado atentamente cada una de las intervenciones, quiero recalcar lo que nos une en esta oportunidad, o el punto de encuentro de las distintas intervenciones. Veo que vamos a trabajar sobre derechos, tal como decía, muy sentidos por la ciudadanía. Y en ese sentido hay, por lo que veo, una voluntad importante en consagrarlo en el texto que vamos a proponer al Consejo Constitucional. Pero también me di cuenta, presidente, comisionadas, comisionados, que tenemos, tras las ideas que aquí hemos planteado, concepciones intelectuales sobre la vida en común, sobre la forma de entender el rol del Estado, la sociedad o quizás concepciones antropológicas distintas. Y de seguro, afortunadamente esta comisión es interdisciplinaria, pero seguro entre los abogados también intuyo concepciones sobre el derecho muy distintas. Y a nosotros se nos ha escogido por parte del Congreso Nacional por nuestra calidad de expertos y expertas. En consecuencia, para poner al servicio de la política democrática nuestros conocimientos y experiencia, nuestra expertise. Y creo que, por tanto, el debate que se siga, en virtud de la tarea que se nos ha encomendado, debe ser una consecuencia de ello. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que, y espero que este debate sea de buena fe, es decir, un debate intelectualmente honesto, un debate en el cual pongamos sobre la mesa los mejores argumentos, y al menos esta es mi voluntad. Yo vengo aquí abierto a ser persuadido por los mejores argumentos. Evidentemente, por el poco tiempo que tenemos para trabajar, lo más probable es que respecto a nuestras convicciones más profundas quizás no nos convenzamos mutuamente. Pero ni a la sociedad chilena ni a la humanidad le ha impedido esa situación llegar a acuerdos tan importantes como los que mencioné en mi intervención. Y tengo la esperanza de que tampoco será así, o sea, que tampoco será un impedimento en el trabajo que tenemos que hacer en esta comisión. Y digo esto porque creo que, dado lo importante que son los temas que nosotros tenemos que abordar y el debate que sobre ellos se ha dado en la sociedad chilena el año pasado y en los años anteriores e incluso hoy, que han habido caricaturas. Y caricaturas de lado y lado. Quiero explicitar, y me parece muy valioso, y ha quedado aquí en evidencia, creo, en todas las intervenciones, el Estado social no solo no es la estatización de la provisión de servicios. No lo es, porque de hecho los estados que yo creo que aquí, si seguimos el análisis comparado, reconocemos como efectivos estados sociales, ninguno de ellos lo es. Los ejemplos que aquí se han dado, lo que aquí se han tratado, evidencian que no solo es compatible con el Estado social la libertad de empresa, el derecho de propiedad, la colaboración de los particulares, sino que es necesario, es un elemento propio
del Estado social. El punto es claro, y esto creo también es importante cuando uno se aproxima y aquí sale el profesor de Derecho Comparado, a la alteridad jurídica, entenderle sus propios términos. Chile es distinto a otras sociedades, eso es evidente. Y digo esto porque cuando miremos otra experiencia no podemos obviarlo. Y es cierto, por ejemplo, que en el contexto del constitucionalismo español los derechos sociales no son en estricto rigor derechos, son directrices de la política económica y social, pero también el derecho de propiedad. Y creo que del mismo modo que quizás sería contracultural en Chile desconocer el carácter de derecho fundamental a los derechos sociales, también supongo que sería contracultural, tal como los españoles, desconocer el carácter de derecho fundamental al derecho de propiedad. Cuestión que por lo demás no es algo que quepa dentro de la, o sea, que no, digamos que sea incompatible con lo que tenemos que trabajar, que es la construcción del Estado social, puesto que, tal como lo he dicho, son derechos que es perfectamente compatible con él. Y insisto con que es importante entender que el Estado social no implica estatización, porque precisamente, y me alegro que hayan traído aquí a colación a Pierre Rosanvallon, porque precisamente en su libro sobre la crisis del Estado social, él plantea la necesidad, lo cual yo concuerdo con su argumento, de lo que él denomina desformalizar la solidaridad institucionalizada. Porque en el fondo, claro, el Estado social, a través de la provisión pública de servicios públicos que garantizan derechos sociales, lo que hace es institucionalizar solidaridad. Y aquí, como explicó antes en esa referencia al derecho inglés, el comisionado Arancibia, y esto es una deformación, creo, del derecho chileno, es precisamente, digamos, recibir recursos que aportan los particulares para luego invertirlo de alguna manera. Usualmente en otros países esto se aborda conjuntamente, que en Chile tenemos solo derecho tributario como algo separado y en otros países, bien se sabe, es el derecho fiscal que va unido también al derecho presupuestario, ámbito ineludible para administrativistas como la profesora Arancibia y quien les habla. Y creo que es importante, e insisto, en quitar esa caricatura de que el Estado social implica estatización, porque precisamente, y vuelvo ahí al argumento de ese libro, es importante desformalizar la solidaridad institucionalizada. Y vuelvo al ejemplo que antes utilizaba. Chile ha avanzado en ese sentido, por ejemplo, en la provisión de educación y en las últimas reformas educacionales que se han emprendido en nuestro país. Y esto se ha mantenido con gobiernos de distinto color político. En todo se ha avanzado a incluir en las características de las prestaciones a las propias comunidades educativas. Y me parecería también algo valioso, no creo que quizás sea del todo algo pertinente abordarlo en texto constitucional, pero sí debiera quedar abierto para que el legislador lo haga, en cómo, por ejemplo, avanzar también en cómo los ciudadanos, cuando van a un servicio de salud pública, puedan también participar en cómo se va configurando dicha prestación de algún modo. Porque, y esto sí, al menos dentro de mi concepción, porque lo que sí me parece muy importante del Estado social es que en esos espacios sociales, la escuela pública o la escuela privada que recibe recursos públicos, como la institución de salud pública o privada que recibe recursos públicos, cuando el ciudadano o la ciudadana acude a ellos y recibe la prestación, no perciba que lo está recibiendo porque ha pagado por ello o solo porque ha pagado por ello algún monto, o que se perciba como un cliente, sino que cuando acude a esos espacios se percibe y represente como un ciudadano o una ciudadana que está ejerciendo un derecho que está en la Constitución y que, tal como lo explicaba antes el comisionado Cortés, permita evidenciar que lo que dice la Constitución no es solo un papel, sino que es parte de su realidad cotidiana.
Eso es lo que quería decir, Presidenta, como respuesta a las intervenciones que acabo de escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Quesada. Hemos establecido, con el apoyo de la Secretaría, que sean 10 minutos de intervención, a preguntas, observaciones. Comisionado Rivera. Presidenta, primero agradecerle a todos quienes han hablado, expresado su punto de vista. Yo creo que es parte del proceso democrático exponer el punto de vista, buscar consensos, determinar dónde podrían estar las áreas de disenso y avanzar. Y efectivamente, en temas nuevos, a veces hay mucha polvareda, hay que dejar que el polvo se decante y uno va viendo cómo van apareciendo las circunstancias positivas y aquellas que uno quizás considera menos positivas. Yo quiero señalar de que esta comisión de expertos redactará un texto que propondrá al Consejo Constitucional, ¿cierto? Y nosotros tenemos que hacer esfuerzos por determinar cuáles son los ámbitos que tenemos acuerdo para avanzar lo más pronto posible. Y luego ver si los disensos que hoy día tenemos es posible de construir sobre la base de mayores confianzas, sobre la base de la experiencia nacional e internacional. Nosotros podremos ser expertos en materia constitucional, pero tenemos que mirar cómo las estructuras jurídicas que hemos realizado han funcionado en la práctica. Me parece que sería tremendamente interesante que en una próxima sesión pudiéramos, formal o informal, pudiéramos tener una mayor decantación de qué es lo que cada cual tiene en su mente y le gustaría, ¿cierto? Podemos ir de una posición más minimalista, como es la alemana, del 20 número 2, a una más extensiva, como quizás la que tuvo Colombia y luego modificó cuando los tribunales de justicia se metieron, porque efectivamente, como decía mi colega, cuando son los tribunales los que deciden la cuantía del beneficio, son los tribunales los que hacen política y los políticos son los que miran. Yo creo que la gran función es que constituyamos derechos que tengan primero aplicabilidad práctica, exigibilidad en algunos casos, y que esa exigibilidad sea sustentable en el tiempo. Es decir, tenemos que ver qué tipo de derecho vamos a practicar, vamos a plantear un catálogo de derechos, vamos a plantear principios y normas programáticas para el Estado. Creo que son temas extremadamente importantes que tenemos que ir despejando. Yo quiero recalcar y reiterar que efectivamente pueden haber miradas distintas sobre por qué es interesante el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Uno lo miraremos como un fortalecimiento de la dignidad de las personas para facilitar una participación más plena en el sistema social y político. Otros la mirarán como un instrumento de superación solamente de desigualdades sociales u otras. ¿Ya? Unos lo miraremos un derivado de la dignidad del ser humano. Otros pueden mirarlo desde la perspectiva de la desigualdad. Hay muchas perspectivas, pero yo creo que el objetivo que tenemos por delante está definido por el constituyente y yo les aseguro que pueden contar con la mejor exposición de mía y posiblemente de otros en la materia. Así que, Presidenta, cuente con ello, tratemos de avanzar, el tiempo es corto y creo que para avanzar necesitamos ponernos de acuerdo en circunstancias básicas comunes, porque de lo contrario el tiempo no puede comer la ansiedad. Gracias. Muchas gracias. Me ha solicitado la palabra el comisionado Quesada. Sí, quisiera tomar el guante de lo que nos ha señalado el comisionado Rivera y quisiera hacer una propuesta que quizás puede concitar apoyo. Propongo que trabajemos como base desde la cual empezar a construir una propuesta desde la Declaración Universal de Derechos
humanos. Considerando bueno, el importante rol que tuvo un chileno en esa declaración, los importantes derechos económicos, sociales, culturales que contempla, creo que podría ser un mínimo. Si ya la humanidad se pudo poner de acuerdo como un piso mínimo a aquello, creo que no debiera haber particular problema para que partamos desde esa base tan mínima. Usted, que comisionado Rivera, que propuso. Yo le quiero proponer, Presidenta, que oficiemos a la biblioteca del Honorable Congreso Nacional para que nos entregue un estudio comparado respecto de los derechos sociales en países como Alemania, Francia, Italia, España, Colombia, Venezuela, Cuba, para tener un banco más grande, en dónde se consagra, si se consagra como derechos o se consagra como mandatos constitucionales, luego la exigibilidad, la determinación por ley o no. Creo que tendríamos un panorama más claro y nos permitiría profundizar nuestros conocimientos y luego tomar la decisión. Creo que los instrumentos internacionales tienen un problema, y el problema que tiene un instrumento internacional es que con el fin de lograr grandes consensos, sus preceptos tienen una amplitud mayor que tiene normalmente la legislación nacional. Y segundo, nos vamos a enfrentar en el tema de los tratados internacionales a una discusión no menor: cuál es el rango de estos en el derecho interno. Si tienen rango constitucional, supraconstitucional, supralegal, pero infraconstitucional, etcétera. Y la discusión si estos tratados, la exigibilidad es posible o no es posible en el campo nacional, dado las cláusulas que contemplan especialmente los tratados, que flexibilizan la aplicación del mismo bajo el criterio de la progresividad. Señora Presidenta, la Secretaría cuenta con un estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución, derecho comparado. Se refiere a Francia, España, Alemania, Italia, Suecia, Reino Unido, Colombia, México y Estados Unidos. No está Venezuela ni Cuba. ¿Lo podemos solicitar? Está en el comparador, pero sin perjuicio de estar en el comparador, podemos remitirlo al término de la sesión al correo electrónico de cada uno de ustedes. La pregunta es al comisionado señor Rivera, si hacemos una solicitud nueva para que se incorpore a Cuba y Venezuela. Sería bueno, pero yo creo que también deberíamos de no solamente tener los textos y pedir una pequeña colaboración mayor de la biblioteca, en términos, por ejemplo, si están como cláusulas programáticas o están como mandatos constitucionales. Si estos mandatos constitucionales son de exigibilidad por parte de la ciudadanía, configuración legal o no, porque la técnica, en esta materia, la técnica legislativa marca la profundidad del tema. Bueno, si es así, yo no conozco que haya un insumo similar, y en el caso que no lo haya, un estudio en el cual se establezcan todos los derechos económicos, sociales y culturales que estén establecidos en tratados internacionales que haya ratificado Chile y que se encuentren vigentes. Esto me parece clave, puesto que las bases de este proceso constitucional establecen que aquellos son un límite para la soberanía. Y bueno, tal y como lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Suprema, y en esto también se ha sumado el Tribunal Constitucional y la Contraloría, uno bien podría decir que hay un consenso en el campo jurídico chileno, se le otorga rango constitucional en la actualidad. Entonces creo que es importante tenerlo sobre la mesa para nuestro debate, un estudio de esas características. Presidente, ¿me permite contestar? Sí, lo tenemos. Lo tenemos y tenemos el estado de ratificación vigente, no solo de Chile, sino que también del resto de la comunidad. Así que lo vamos a poner si lo acuerda, porque usted tiene que reclamar el acuerdo, digamos, de las solicitudes. Y previo, para pedir el acuerdo respecto a cada uno de los puntos, que es posible, yo sé que está hecho digamos, el estudio comparado de determinados países, sumar Portugal, ya que está, ¿ah? A mí me parece que Portugal... Perfecto, ¿ah? porque no está. No está. No está. Portugal, agregamos Portugal, Cuba, Venezuela, que estarían faltando. Presidente, sí. Al honorable colega, Espérate. yo quiero decir que yo tengo mis dudas. A lo menos, si esto yo entiendo que la Corte Suprema tiene una postura, especialmente en la violación de los derechos humanos por lo acontecido en Chile. Pero entiendo que en el Tribunal Constitucional no hay tal claridad sobre el rango de los tratados.
Yo sugiero que tengamos el estudio y particularmente, ¿por qué, comisionado Rivera? Porque puede ser algo que se debata en el seno de esta Constitución, más allá de lo que, en definitiva, consagre el texto o, en definitiva, las posiciones personales que cada uno tenga. Entonces, me parece que es importante eso. Perdón, presidente. Yo partí de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a mi juicio, sé que podemos tener visiones distintas sobre aquello, pero a mi juicio es el consenso mínimo al que ha llegado la humanidad desde 1948 a la fecha, lo que se ha ido enriqueciendo. Dicha declaración contiene derechos sociales, derechos económicos, sociales y culturales. Y en la redacción de esos derechos, Chile tuvo un papel protagónico. Me parece valioso rescatarlo. Entonces, yo lo que proponía era que tomásemos esos derechos, quizá no es necesario que los zanjemos ahora, esos derechos, esas redacciones, y que construyamos desde esa base, que me parece el piso mínimo de consenso al cual se ha llegado. Comisionado. Sí, a ver, respecto de, antes de entrar o sea, no entrando al fondo, si lo que ocupamos no de base, yo creo que en este momento aún no está por definirse por el Pleno el índice de los capítulos, las propuestas de normas al proceso como inicial, los próximos 15, 20 días son al Pleno, y después del Pleno llegan los capítulos, los textos a las comisiones para ser debatidos. Yo creo que ahí es el momento para plantear ello, no hoy día limitarse o ya delinear ciertos textos en función de uno u otro tratado. No estoy entrando al fondo de si es o no es un buen texto base, habría que analizarlo en su momento, pero yo creo que hoy día eso es anticipar mucho la discusión, y yo creo que, a mi modelo al menos hoy día, no ya tomar definiciones que van a afectar a quienes quieran mandar propuestas o hacer propuestas de norma al Pleno de la Convención, sino que más bien dejar ese debate para el día de mañana, cuando dentro de la Comisión, con las normas presentadas en el Pleno, se genere el debate y ahí abrir la posibilidad de, bueno, incorporar uno u otro texto. Primero, importante señalar que mañana está citado el plenario a las 10 de la mañana a efectos de la propuesta sobre el índice. Es decir, vamos a tener. Segundo, yo entendí que la propuesta que hacía, pero puedo estar equivocada, el comisionado Quesada, era una base de inicio de trabajo, no un acuerdo, no era recogiendo lo que el comisionado Rivera nos planteaba y que podía resultar, más allá de los textos constitucionales que se ha solicitado su informe, enriquezcan o nos permitan tomar posición. Yo entendí que era así. Presidenta, yo me he referido a la forma como las diversas constituciones consagran esto, ¿ya? En Francia tenemos en el preámbulo una mención a la Constitución del 46 y por tanto, entonces, lo que estoy planteando es que no estoy planteando, el que consagremos algo en el preámbulo, si es que existiera, o en el capítulo primero, o consagremos algo, una norma general en un subcapítulo de derechos fundamentales, o hagamos un largo listado de esto, es una discusión que todavía no deberíamos de zanjarla, porque efectivamente es un tema de técnica legislativa con un tremendo impacto. Si nos vamos a una mención breve de Chile es un Estado social democrático de derecho en el capítulo primero, es totalmente distinto si en el capítulo segundo o tercero ponemos un largo listado de derechos fundamentales, los que los bajamos de la Declaración de las Naciones Unidas. Creo que esa definición no la debemos de tomar ahora, porque sino que lo que debemos debatir es qué es lo que cree cada cual. Algunos querrán
una norma básica, otros querrán la norma básica, más un listado básico de derechos y otros querrán un listado mucho más amplio de derechos. Pero creo que no debemos avanzar eso y yo no estaría de acuerdo por lo menos en recurrir a traer como texto orientador un texto muy expansivo. Perfecto. No hay acuerdo, digamos, en definitiva, la propuesta. El fondo, no es que estamos desagregando un texto, perdón. Nos van a llamar la atención porque hay un mecanismo establecido en el reglamento. En definitiva, entiendo que a lo que se solicitó acuerdo en esta parte pertinente, no fue, y sí respecto de los dos oficios. Y yo quisiera hacer una pequeña observación a propósito de lo que el comisionado Rivera señalaba. Yo creo que la consagración de derechos fundamentales, deberes, libertades, en definitiva lo que se acuerde en el índice, que nos va a marcar una pauta, no se reduce solo al catálogo. Yo me imaginaba las acciones cautelares también. Sí, la forma. Hay muchos otros elementos respecto a los cuales debemos pensar que debiera contemplarse y debiera ser parte de nuestro debate y construcción de acuerdos. No veo a las acciones cautelares más allá, sí veo la debida coordinación con otras subcomisiones, sin duda. Pero uno piensa el recurso de protección, la acción tutelar, lo que fue los recursos de amparo. Entonces, está el amparo económico, ¿no es cierto? No solo el ambiental, es decir, todos inciden de una u otra manera en la concreción de estos derechos sociales. En consecuencia, no es solo el catálogo, a eso me refiere. Yo creo que el mandato que nosotros tenemos es más amplio. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Los invito solamente a observar el inciso primero del artículo 55 del reglamento. Es tremendamente desafiante a partir de la sesión del día de mañana y del vencimiento del plazo que cada uno de ustedes tiene para presentar las observaciones a la propuesta que haga la mesa. De tal manera que no solo en función de los hechos, sino que en función de norma reglamentaria, vamos a tener un catálogo en algún momento. ¿Sí? El punto de partida va a existir. Solamente quería agregar ese punto que, por supuesto, entiendo que es conocido por cada uno de ustedes. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Antes de levantar la sesión, por haberse cumplido el objeto. Don Teodoro, después tengo yo algo también. Presidenta, mire, existe una Comisión del Futuro y una Fundación del Futuro. Yo creo que sería muy interesante que ellos, entiendo que han debatido con científicos nacionales e internacionales y han tratado temas nuevos, ¿ya? Que yo creo que no debemos sino considerarlos. Yo quiero pedirle, presidenta, que pudiéramos mantener un oficio al Congreso del Futuro, no solamente no a la Comisión del Honorable Senado, sino al Congreso del Futuro que lo preside el ex senador Girardi, y que nos haga llegar un documento muy breve sobre los debates legislativos o de derechos del futuro que implican, porque a mí me hablan de estas cosas, son muy interesantes, pero me gustaría ver los impactos. Creo que sería interesante. ¿Hay acuerdo? Sí. Voy a hacer previamente, antes de solicitar el acuerdo. Señor secretario, la Biblioteca del Congreso tiene un estudio también, pero a nivel de comparado, pero de nuestras constituciones, la consagración de los derechos sociales, económicos. Tenemos en esta sala al autor del comparado de los derechos sociales, culturales, económicos y sociales. Está a mi derecha.
lo construyó a petición, si no me equivoco, del ex senador señor Larraín, Alamán. Y Rodrigo Poblete no tiene ningún inconveniente de ponerlo a disposición de cada uno de ustedes. Muchísimo. Siempre y cuando recuerden el derecho a autor. Él construyó varios estudios comparados, entre ellos el que usted ha hecho referencia. Le voy a pedir a Rodrigo, sé que tiene la mejor disposición, de hecho lo ha compartido conmigo, de que lo ponga a disposición de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, señor secretario, y sin duda a usted, Rodrigo, y su generosidad. Muchas gracias. Presidenta, respecto a la solicitud que hizo el comisionado Arancibia en la sesión anterior, respecto, yo no sé cómo, me supongo que hay un oficio a la mesa de la comisión o para habilitar alguna plataforma o medio para que la expertise que existen en otros ámbitos de nuestra sociedad pueda también hacernos llegar insumos para nuestro trabajo. No sé cómo. Les propongo que nos mandaten al comisionado Arancibia, acompañado por mí, a conversar con la mesa, y que mañana podría ser la oportunidad, entendido que tenemos el plenario, a fin de hacer ese requerimiento en que probablemente nos van a plantear que lo hagamos formalmente, pero lo planteamos y lo hacemos mañana después del plenario o antes, depende de la disponibilidad. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias, comisionado Quesada. Y le pido excusas, comisionado, porque creí que iba de alguna manera a ser más, que usted se iba a acercar, pero vamos juntos. No, muchas gracias. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta la misma. Muchas gracias.